¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos aquí a un episodio más del conversatorio de la lección de Escuela Sabática. Hoy estamos en la lección número 10 y gracias a ti que nos estás viendo a través de las redes sociales, que nos has seguido durante toda esta lección de este nuevo trimestre, durante estos 10 episodios que llevamos ya. Te recordamos que si tú eres seguidor de nosotros, pudiste ver que iniciamos el trimestre en otro foro en el cual pues no teníamos público presencial. Pero ahora, a partir de hace 3 episodios, grabamos con público y lo hacemos desde las instalaciones de la Iglesia de La Roca. Lo hacemos los días viernes en punto de las 7:30, inicia la grabación a las 8. Así que te invitamos que si tú nos ves y vives cerca aquí de la Iglesia de La Roca en Guadalupe, puedas venirte un viernes y participar con nosotros del conversatorio de la lección de la Escuela Sabática. Hoy para mí es un gusto, me presento, mi nombre es Ángel Morales y estoy muy feliz de tener a 2 hermanos de nuestra iglesia aquí para poder hablar de la lección número 10. Quiero presentar primero a mi derecha a Sonia, una participante ya frecuente del conversatorio. Hola, buenas noches, feliz sábado para todos y pues sean bienvenidos y pues vamos a comenzar con el repaso. Muy bien, y a mi lado izquierdo tenemos a un debutante, el profesor Francisco. Gracias por aceptar la invitación, profe, y gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, ¿cómo se siente de estar aquí? Encantado de poder estar aquí en esta iglesia y poder participar. Así que les deseamos a todos un feliz sábado y esperamos que esto sea de beneficio para todos. Gracias, profe, por estar aquí. Esperemos que no sea la primera ni la última. Bueno, eso ya depende de ustedes, las invitaciones, ¿no? Pero siempre estamos dispuestos a poder participar. Muy bien, entonces ya ahí el productor de este programa ya lo apuntó, profe, ya no se va a salvar. Así Claro. que, muy bien, la lección número 10 es una lección que hasta nos pudiera dar escalofríos, ¿no? En este trimestre hemos hablado de los 3 mensajes del tiempo del fin. Hemos hablado de que Dios es victorioso, pero también hemos hablado de que hay un enemigo que quiere acabar con los hijos de Dios. Entonces, la lección de esta semana nos habla acerca de los engaños finales que va a tener el enemigo para el pueblo de Dios. Y el día sábado inicia con una historia muy interesante. Nos dice que una hermosa mañana en Chicago, cuando todo iba normal, cuando los niños iban a la escuela, la mañana estaba soleada, las familias eran felices en los parques, algunos estaban atorados en el tráfico de las avenidas. De repente hubo terror, se esparció un terror por todos los habitantes de Chicago. Gente se enfermaba trágicamente y en instantes moría. Y todos empezaron a tener miedo porque esto empezó a ocurrir. Y después, cuando se empezó a investigar este caso y este caso alertó a toda la comunidad de Chicago, se dieron cuenta que la gente se enfermaba por tomar cápsulas de Tylenol. Este medicamento, pues mucho quizás lo hemos comprado en las farmacias para curar algún dolor de cabeza. Entonces, ¿quién iba a pensar que tú vas a ir por algo que te va a curar y tiempo después mueres? Horas o en instantes ibas a morir. Después nos dice la historia del día sábado que se hicieron las investigaciones y se dieron cuenta que estas cápsulas, un lote de cápsulas, había sido envenenado con cianuro de potasio, un veneno mortal. Y esto había sido a causa de un hombre, de una persona, con maldad. ¿Cómo debió de ser el corazón de ese hombre para hacer esta barbaridad, no? Y había mucho miedo, había mucho temor porque la gente pues no sabía cómo enfrentar esta situación. Tú cuando te duele la cabeza pues vas
por un medicamento, pues porque sabes que te va a ser efectivo. Y en ocasiones, como también lo vivimos en la pandemia del COVID-19, cuando empezó a ser una enfermedad nueva, como no veíamos un antídoto, no veíamos una vacuna al principio, también era algo que nos aterraba que llegara a nuestra casa, ¿no? Y la lección empieza haciendo esta comparación y diciendo que el Apocalipsis nos dice que en el tiempo del fin habrá habitantes en la tierra que beberán una poción mortal llamada el vino de Babilonia. Esta bebida, esta poción que dice el libro de Apocalipsis, que no es literal, ¿verdad? Pues es una acción que nos llevará a la muerte eterna, ¿no? Pero la lección es importante, que nos enfatiza que hay un antídoto, y ese antídoto proviene de Jesús. Entonces, la lección nos muestra esta introducción diciéndonos: vienen los engaños finales de Satanás, viene un momento en el que la gente de la tierra, incluso algunos hijos de Dios, beberán del vino de Babilonia, pero Dios es y tiene el antídoto para esta enfermedad. ¿Qué opinan de esto? Bueno, el vino de Babilonia, al que tú mencionabas ahorita, no es otra cosa, Ángel, más que doctrinas religiosas falsas que están imperando y con mucha intensidad hoy en siglo XXI. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, esas doctrinas falsas sabemos que son producto del archienemigo, que es Satanás. Y precisamente en esta semana, bueno, vamos a hablar de dos engaños. Exacto. Sí, que forman parte de esas doctrinas falsas. Y son los engaños de Babilonia. Pero qué reconfortante lo que dijiste al final, que tenemos un antídoto. Y el antídoto es un plan de salvación. Porque esas doctrinas falsas quieren destruirnos, quieren la destrucción. Pero qué maravilloso saber que Dios nos ofrece un plan de salvación. De hecho, profe, en toda la existencia de esta tierra y de la humanidad han existido ese deseo del enemigo de Dios por hacer caer, ¿no? Mediante doctrinas falsas. Pero ahora van a venir con más fuerza porque sabe que su tiempo se acaba. Entonces es ahora, Dios nos ha demostrado a través del tiempo, si leemos la Biblia, que Satanás intentó, pero a todo hombre que buscó a Dios, obtuvo la victoria. Amén. Sonia, de hecho, nos habla también la lección en el día domingo que el título dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Así es, nuestro Señor Jesucristo les mencionó a los apóstoles ahí en la Biblia una poderosa advertencia. Dice que porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y dice que eran señales y prodigios para engañar aún, si fuere posible, a los escogidos. Y también menciona quiénes son los escogidos. ¿Alguien me puede decir quiénes son los escogidos? Bueno, creo que la pregunta la responde la misma palabra de Dios, cuando es muy enfática y dice que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto es algo muy distintivo, y entonces eso puede seguir provocando incógnitas. ¿Y quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? Porque hay muchas religiones en el mundo, Sonia, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita no entraríamos en detalle, ¿verdad? Pero qué interesante es eso. Pero Apocalipsis 12:9 dice que Satanás engañará ¿a quién? A todo el mundo, y si es posible a los elegidos. Entonces, como que nosotros también entramos ahí, ¿verdad? Podemos ser engañados fácilmente por falsos cristos y falsos profetas. Jesús lo dijo en su tiempo, ¿verdad? A sus discípulos, pero esto está pasando y está aconteciendo actualmente, ¿verdad?
Y dice que obviamente Dios va a tener algunos fieles en los últimos días, como los ha tenido a lo largo de los siglos y de la historia de este mundo. Y también dice en Proverbios 14:12, lo que nos decía Ángel: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Alguna vez hemos tomado alguna decisión que creemos que es la correcta, pero por ahí no es, verdad? Entonces dice que a veces, dice, al hombre le parece que es un camino derecho, pero su final es camino de muerte. Muchas veces el consejo es que la gente siga en su propia conciencia. ¿Qué piensas? ¿Qué quieres? ¿Qué sientes? Pues hazlo. Si eso te dicta tu conciencia, haz tu voluntad, lo que tú quieras. Si tú eres feliz, sigue haciendo lo que quieras, ¿verdad? Pero sin embargo dice que finalmente puede ser camino de muerte. Y miren que allí en el contexto donde dice se levantarán falsos cristos, yo estuve investigando y realmente hay personas en la historia que se decían que eran ¿quién? Cristo Jesús. Y voy a mencionar solo algunos ejemplos que también me sorprendieron. Son muchísimos, es una listota, pero voy a mencionar. Mire, Oscar Ramiro Ortega dice que en noviembre del 2011 disparó 9 tiros con una AK-47 en contra de la Casa Blanca en Washington, porque dijo que era Jesucristo y que tenía que matar al presidente Barack Obama porque le mandó eso Dios, porque el Barack Obama era el anticristo. Imagínense, era un falso Cristo, dijo que él era Cristo. Y dice José Luis de Jesús Miranda, puertorriqueño y fundador de Creciendo en Gracia, quien afirma que es el Cristo resucitado, que se apoderó de su cuerpo en 1973, autoproclamado Jesucristo hombre, anunció que se sometería a una gran transformación en el 2012. Pero ¿qué creen? Murió de cáncer. Tampoco era Jesucristo, ¿verdad? Y así muchas personas, dice Wayne Ben, un verdadero nombre es Mitchell Traveser, fundador de la Iglesia en el Señor a Nuestra Justicia. Él dice: yo soy la encarnación de Dios, soy la divinidad y la humanidad combinada. Comenzó su culto en 1989 cuando convenció a algunos adventistas de dejar la iglesia y seguir una vida sin pecado. A partir del 2000 dijo que oyó decir que Dios le dijo que él era el Mesías. Fue condenado a prisión por abuso sexual a menores de edad. Tampoco era el Cristo, ¿verdad? Y por último les voy a mencionar a un muchacho que es Arnold Potter. Él es apostató de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, de los mormones. Entonces dice que él afirmó que el Espíritu de Jesucristo entró en su cuerpo y se convirtió en el Hijo Potter Cristo, del Dios vivo. Pero lástima, porque él murió en un intento de ascender al cielo y saltó de un acantilado. Imagínense qué engaños tan más. Y le voy a decir engaños porque a lo mejor ahorita uno nos causa gracia, pero tienen muchos seguidores. Dice aquí que tenían miles de seguidores, y otros que hicieron aquí dice que tenían hacían sacrificios y muertes, suicidios masivos, porque decían que ya iba a venir Cristo por ellos. Esos son los engaños, y son muchos. Sí, y aquí retomando un poquito, Sonia, al título de ese día. Actualmente vemos que el hombre decide por sí solo antes que consultar a Dios. Actualmente, y yo también algunas veces lo he hecho, en el que creo que si elijo por la derecha, me va a hacer bien a mí y voy a obtener lo que quiero, cuando Dios me dice vete por la izquierda. Hay veces que creemos que lo que Dios nos va a dar no es lo que nos va a hacer llegar a nuestro objetivo. Entonces es ahí cuando empezamos a decidir por Dios y decimos: no, Señor, yo me conozco, yo sé cómo soy, y para mí, si tomo esta decisión, va a ser lo mejor. No importa que tú me hayas dicho lo contrario. Entonces es ahí cuando muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto para nosotros y nos olvidamos de Dios. Y cuando hacemos eso, nos empezamos con pequeñas decisiones. Yo puedo decir: no pasa nada, por una vez que no le haga caso a Dios. Pero esas decisiones se vuelven reincidentes. Y ya cuando menos lo acuerdas, ya no oramos, no estudiamos, no tomamos a Dios en serio. Y resulta
que ya no leemos y luego viene el engaño y es muy fácil para nosotros caer. ¿Por qué? Porque no tomamos la decisión de Dios, no decidimos seguir estudiando, no decidimos seguir escudriñando y al final llega el engaño. Y a veces para Satanás es muy fácil. O sea, Satanás no necesita esfuerzo en muchos de nosotros, porque muchos de nosotros nada más nos llegan y nos dicen, hey, vente por aquí y nos vamos. Yo siempre he dicho, muchas veces cuando tomo decisiones equivocadas, digo, no, es que Satanás anda como león rugiente y anda atrás de mí. Y luego me pongo a pensar y digo, ¿realmente Satanás andará atrás de mí? O sea, como diciendo, me voy a enseñar con él porque él no va a caer. Y digo, pues quizás, y ni trabajo soy para él porque es tan sencillo engañarme. Entonces, es ahí donde conocemos el antídoto, pero el antídoto lo tienes, pero necesitas ponértelo, ¿no? Y necesitas recorrer tu cuerpo, tus venas. Entonces, el antídoto es Cristo, necesitamos tomar su palabra y que esa palabra viva en nosotros. Dice Sí. que en lugar de eso, Sí. en lugar de eso debemos sumergirnos en la palabra de Dios para poder, y con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, para poder distinguir el error de la verdad, para poder el bien del mal y lo bueno de lo malo. Así es la única forma que nosotros vamos a seguir el camino recto. Sí, hacía referencia al antídoto. El antídoto es un blindaje contra las acechanzas del enemigo. Acuérdense que estamos en la lección y estamos tratando que el enemigo tiene algunos engaños. Y entonces el mejor antídoto, como lo dijo Sonia, lo acaba de decir Sonia. Sonia dijo, tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Sumergirnos es adentrarnos. Y eso en cierta forma va a blindarnos de lo que pudiera ocurrir. Y qué mejor que ese blindaje lo pudiéramos obtener antes de salir de nuestros hogares, en las mañanas. Permitir y de alguna forma permitir e invocar que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Si no tomamos en cuenta estos dos elementos, lo que decía Sonia, sumergirte en la palabra de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo, pues vamos a ser como esas naves sin rumbo, vamos a ser como esas naves abandonadas que el viento, las inclemencias del tiempo, pues la van a llevar para allá y para acá. Y entonces vienen consecuencias. Y lo más triste, a veces que son consecuencias funestas, que tienen que ver pues con la pérdida de la vida espiritual. Y cuando perdemos la vida espiritual, se pierde todo. ¿Sí? Es correcto, profe. Se pierde todo y quizás no lo vemos en el momento, pero en un futuro, quizás ahorita tengamos cosas que nos digan, voy por el buen camino. Pero cuando llegue el tiempo, ahí vamos a decir, lo tengo todo aquí, pero no obtuve la victoria, ¿verdad? Y también ahí, profe, nos habla de, la lección nos sigue hablando de un engaño en específico. Sí, sí. Y qué bueno que la lección 10 no es muy ambiciosa, porque solamente nos habla de 2 engaños. Hay más. Es muy didáctica esta lección 10. ¿Por qué? Porque de alguna forma el escritor fue inspirado porque así de alguna forma podemos digerir. Y yo quiero hacer referencia a uno de los engaños que está haciendo muchos estragos hoy en día. No sé cuántos de ustedes alguna vez leyeron ahí en el libro de Eclesiastés un tema que tiene que ver con el asunto de la muerte. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés 9:5? ¿Alguna vez alguien de ustedes ha leído ese versículo que dice que los que viven
saben que han de morir. Pero también Eclesiastés ahí mismo dice que los muertos nada saben. O sea, de una manera muy categórica lo afirma. ¿Y quién lo afirma? No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Sonia, no lo está diciendo Ángel, lo está diciendo palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces dice, los que viven saben que han de morir. Nosotros somos conscientes de eso. Somos conscientes que vamos a morir. No sabemos cuándo, porque solamente Dios sabe, ¿no? Pero también dice este libro de Eclesiastés, los muertos nada saben. ¿Su memoria dónde está? Está en el olvido, ¿sí? Entonces, ¿por qué quise tocar este versículo, Ángel? Porque hay un engaño hoy en una gran, yo diría, millonada de gentes que creen en la inmortalidad, que creen que los muertos no tienen vida todavía, ¿sí? Y que de alguna forma esos muertos vienen, visitan, nos hablan. Por eso son espíritus que no son espíritus santos. Entonces, ¿qué clase de espíritus son? Son espíritus malignos. Y el libro de Apocalipsis de alguna forma nos habla ahí en el capítulo 16 y 18, si ustedes tienen tiempo en su casa, léanlo con detenimiento, y habla de espíritus que van a engañar en nuestros días, y muchas personas están siendo engañadas. Muchas personas creen en la inmortalidad. No sé si ustedes quieren agregar algo al respecto, Ángel, Sonia, no sé. A mí me ha tocado que a veces la gente dice, es que estoy esperando que me visite su familiar que falleció para que me dé una respuesta, para que me ayude a tomar esta decisión. Te estás dejando guiar por el enemigo en ese momento, ¿no? Porque sí, pueden ocurrir eventos quizás sobrenaturales en ese momento, pero como usted dijo, son los ángeles del enemigo. Ahora, es interesante saber que el tema de la inmortalidad viene prácticamente desde que se creó el mundo. Fue la gran mentira que Satanás le hizo cuando hizo aquella propuesta a Eva, cuando le dijo aquella aseveración, cuando le proponía que comiera de aquel árbol. ¿Y qué fue la respuesta de Eva? Le dijo que no, y empezaron ahí un diálogo, y ya Eva le justificó por qué razón no. Y entonces Eva le dijo, es que si comemos de ese árbol, lo único que esperamos es la muerte. ¿Y qué le dijo el enemigo? No morirás, ¿sí? Ahí se inicia, podríamos decir, este tema, este engaño de la inmortalidad. Quiero que chequemos ahí en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, hay un dato que me llama mucho la atención. En el capítulo 8 de Ezequiel. Aquí quien está hablando en este libro es el propio profeta Ezequiel. En el versículo 13, el profeta Ezequiel recibe una visión de parte de Dios, y en el versículo 13, Ezequiel 8, le dice, vuélvete, verás que estos hacen aún mayores abominaciones. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y vi a unas damas que estaban ahí sentadas llorando. ¿A quién? ¿Estamos? Y podemos preguntar, ¿quién estamos? La historia dice que era en cierta forma un dios de los mesopotamios, que era un dios que se reencarnaba en cierta estación del año.
Quiero pensar que era la primavera, porque dice que era cuando los árboles florecen, dan hojas verdes bonitas, todo es un panorama así. Y entonces que Tamuz era en esa ocasión cuando se reencarnaba. Pero llegaba el invierno, cuando las noches son más largas, el cielo se hace más largo, y entonces decían que Tamuz moría. Nosotros sabemos que el invierno aquí es pues a partir de septiembre, diciembre, y la primavera es marzo en adelante. Entonces, pues había una esperanza para que Tamuz, si moría en septiembre, diciembre, ellos sabían que Tamuz reencarnaría en marzo. Una enseñanza completamente falsa de una cultura de Mesopotamia. Cuando estudiamos historia universal, las culturas más viejas, Mesopotamia, Egipto, y es ahí donde se inicia el asunto del engaño de la inmortalidad. Pero sin embargo, hermanos, a mí me llena mucho de esperanza el versículo que muchas veces hemos escuchado, que los muertos están descansando, pero en algún momento, dice, resucitarán primero. Les da preeminencia. Los muertos que hayan, en cierta forma, que murieron en el Señor, ¿sí? Entonces, pues debemos estar alertas contra esas falsas enseñanzas y sobre todo con el asunto de la inmortalidad. Quizá a lo mejor nosotros tenemos algún conocido, algún familiar, algún vecino, y yo creo que es oportunidad para que de una vez por todas podamos leerles Eclesiastés 9:5. Es una oportunidad, ¿sí? Y quizá es una oportunidad para que conozcan un poquito de este tema de la inmortalidad, pero no tanto eso, sino el gran propósito que Dios tiene. Sí, porque mucha gente dice, es que a mí me da paz pensar que la persona que quería y que falleció me está viendo. Pero creo que, como usted dice, profe, es momento de ir y decirle, Jesús menciona esto, dice que los muertos nada saben, y quieres encontrar paz, Jesús te la puede dar. Amén. ¿No? Y sobre todo, o sea, esa promesa maravillosa de que, no sé, la gente aquí puede ver a su familiar que le gusta 100 años, convivir con él, pero cuando venga Cristo y si somos fieles, no, pues 100 años van a ser nada, ¿verdad? Porque dice que vamos a vivir felices eternamente, ¿no? Entonces, esa es una promesa en la que, bueno, Dios nos prometió que en un futuro sí va a haber inmortalidad, pero de momento no. Hay que ser fieles, obtener la victoria y vamos a vivir eternamente con Él. Sonia, ¿tú tienes algún comentario acerca de este punto? Destaca la lección que se vive mucho eso del espiritismo o la inmortalidad del alma en el mundo cristiano. En el mundo cristiano, e incluso dentro de la iglesia o de la iglesia adventista, se puede escuchar personas que dicen, es que ya está en el cielo mi papá. Entonces yo no sé si por costumbre puede ser, porque sabemos que no, ¿verdad? Y más porque si en el mundo cristiano se vive el espiritismo, imagínense en el mundo satánico, no quiero ni pensar lo que hacen cuando hacen ritos y todo. Perdón, hay rituales, Sonia. La gente ofrece rituales. Basta en noviembre, 2 de noviembre, somos muy tradicionalistas los mexicanos. No se diga hacia el centro o hacia el sur de nuestro querido México. Les ofrecen comida, música, ¿sí? Pero todo esto es obra de Satanás, ¿sí? Todo esto es obra del enemigo, ¿sí? Entonces sí debemos estar muy alertas en ese aspecto, ¿no? Ahí se aplica el dicho, maestro, que dice, mejor en vida tráeme la comida y las flores. Claro. Muerto ya para qué. Bueno, igual les recordamos que si alguien de los que está aquí tiene alguna opinión, lo puede hacer.
porque les recordamos que estamos grabando con público desde la Iglesia de la Roca, los viernes por la tarde. Bueno, y hablaba, profe, de que una de las mentiras de que habla la lección, y Sonia, es la inmortalidad. Pero también nos habla ahí más adelante, en el día martes, acerca de los cultos al sol. Y la lección nos empieza a decir que todos los pueblos antiguos, la mayoría, adoraba al sol. Y Babilonia no era la excepción. Y nos manda la lección al versículo de Ezequiel 8. Ezequiel 8, 16 dice así: me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres con sus espadas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y a lo largo de la historia, muchos gobernadores han instaurado decretos en la que vamos a adorar al sol en el día del sol. Y se relaciona con el domingo, ¿no? En inglés, ¿cómo se dice? Sunday. El día del sol. Entonces, a lo largo de la historia, esta adoración al sol no se ha dejado de tener. Y esta adoración sigue en el mundo cristiano y en nuestro mundo actual. Vas y preguntas, ¿cuál es el día del reposo? El domingo. Universal. El día domingo es el día de reposo universal. Y al principio de la lección usted nos decía que los hijos de Dios son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Ese es un punto. ¿Y qué dicen en el mandamiento número 4? Acuérdate. Acuérdate del día de reposo, del día sábado para santificarlo. Entonces, ahí también viene un gran engaño, porque muchas veces el hombre hace lo que hace la mayoría. Y la mayoría actualmente tiene la idea de que el domingo, disculpen, es el día de reposo en el que debemos guardar. Pero nosotros sabemos que es el sábado. Entonces, ¿qué opinión tienen de esto? Que en algún momento se cambió el sábado por el domingo, pero lo cambió la iglesia. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana en algún momento lo cambió y fue aceptable, y a través de los siglos y del tiempo se quedó el domingo, pero claramente, sí, bueno, yo le pregunté a un padre, un día que fui a una iglesia, le pregunté sobre el domingo y le pregunté sobre la Virgen, y ya me dijo que el domingo lo habían instaurado la iglesia, que el verdadero día de adoración venía en la Biblia y era el séptimo día, el sábado. Ahora, ambos casos, Ángel, la adoración del domingo y en cierta forma el asunto de la inmortalidad, son adoraciones. ¿Quién las promueve? ¿Quién está detrás de todo eso? El archienemigo, que es Satanás. La lección de este trimestre nos habla de una adoración. Pero ¿a quién debemos rendirle esa adoración? Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, al creador del universo. ¿Sí? Cuando alguien le está rindiendo culto, pues a una tumba o a una estatua, no le está rindiendo una adoración al creador. Ahora, el archienemigo, pues él quiere engañar y quiere que rindamos adoración. Pues en este caso estamos hablando de dos engaños muy palpables, pero también podemos adorar de otra forma otras cosas con nuestro estilo de vida. Y aquí yo quiero puntualizar un poquito que sí debiéramos de tener cuidado. ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? Claro que no habla la lección de esto, ¿no?
Pero yo quisiera que consideráramos eso. ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? ¿Le estamos dedicando suficiente tiempo a lo que mencionabas al principio, Sonia? Sumergirnos en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a escuchar la voz de Dios? Porque esto es escuchar la voz de Dios. Está escrita la voz de Dios. Y creo que este debiera ser nuestro ejercicio continuo, diario. Antes que cualquier cosa, Señor, háblame. Voy a abrir tu palabra escrita, tu palabra inspirada. Háblame. Mándame tu Santo Espíritu. Quiero empaparme. Quiero conocer tu voluntad. No sea que en el camino vaya a ser engañado. ¿Sí? De hecho, hablábamos al principio, decía Sonia, de empaparnos de la palabra de Dios, y bien lo recordó ahorita el profe. Cuando tú vas a dar un estudio bíblico a la gente y les hablas del sábado, dices, dicen, es que en la iglesia siempre han dicho que es el domingo. Yo no sabía, muchos dicen, yo no sabía que la Biblia decía que era sábado. Entonces ahí vemos que nuestro contexto social actual no es ir a la Biblia y estudiar, ¿sí? Entonces ahí está la clave, el antídoto que hablábamos al principio, sumergirnos en la palabra de Dios y ya ahí, cuando nosotros sabemos y estudiamos, ahí vamos a tener el antídoto y la protección. Y la lección, Sonia, nos da un llamado, ¿no? Sí. Y la lección, la Biblia, la palabra de Dios dice que nos hace un llamado a la fidelidad. A la fidelidad. Dice que el mensaje del segundo ángel dice, ha caído la gran Babilonia. Obviamente en la lección 9 sabemos quién es la gran Babilonia, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces, dice que es la que embriaga al mundo con el error. Y dice que cuando empiece a acontecer estas cosas, ¿verdad? Se van a juntar la iglesia y el Estado, número 1, la falsedad va a prevalecer y número 3, los demonios van a hacer milagros para engañar al mundo y comienza el conflicto final. Pregunta, ¿está sucediendo ya o va a pasar en un futuro? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, sí, dice, ¿va a pasar en un futuro o está sucediendo ya cuando la iglesia y el Estado se junten? La falsedad va a prevalecer y los demonios van a hacer milagros para engañar al mundo. Pues yo creo que ya desde ahorita, desde este momento, ya hay acuerdos y a veces son acuerdos secretos que no nos damos cuenta, o también hay acuerdos ya a plena luz del día, podríamos decir, ¿sí? Entonces, la misma palabra de Dios dice, cuando veas que estas cosas empiezan a suceder, cuando habla de señales, esa también puede ser una señal. Entonces debemos estar, la misma palabra de Dios dice, estar erguidos, firmes, ¿sí? Y entonces, hoy es una urgencia, hermanos, el llamado a la fidelidad. Es una urgencia, es una necesidad, es un llamado que Dios está haciendo al pueblo de Israel y en cierta forma dice que se deben de abandonar esas prácticas paganas. Yo creo que cada quien puede hacerse un autoanálisis. Cada quien puede hacerse un autoanálisis y puede ser una reflexión personal. Porque estamos en el mundo. Estamos en el mundo. El mundo tiene muy influencias, positivas, negativas. Estamos de colindantes con un país donde viene lo bueno y viene lo malo. ¿Sí? Entonces, creo que el llamado a la fidelidad es un llamado urgente ya. ¿Sí? No tenemos por qué demorar. Maestro, ¿sí? y ahorita estamos en tiempo de paz, porque nosotros ahorita aquí nos podemos reunir y podemos abrir la Biblia libremente, podemos transmitir a través de las redes sociales, pero cuando entre la ley dominical todo esto se va a quitar. Y por eso es el llamado a la fidelidad desde ahorita, porque si desde ahorita batallamos, ¿cuántas personas hay en la iglesia ahorita? Si con los de a pie batallamos, ahora imagínense con los de a caballo, ¿qué va a pasar con nosotros, los fieles? Yo creo que ahorita vamos como en primera, ¿no? Cuando vamos en primera, pero va a llegar un momento en el que vamos a ir en quinta y ni cómo detener. Así que hay que estar preparados desde ahorita. Pero, profe,
también la lección nos recuerda que aún hay gracia. Sí, antes de que hablamos un poquito de eso, Claro. en la semana estuve yo leyendo el libro de Ezequiel precisamente, y leía yo el capítulo 20. Y de alguna forma yo marqué aquí en mi Biblia 3 versículos. Yo trato siempre de descubrir algo en cada capítulo. Digo, tengo que encontrar algo que me llene, algo que me sirva. Y entonces subrayé el versículo 10, 11 y 12. Y a mí me dan una gran lección estos 3 versículos, o 3 grandes lecciones. Ezequiel 20:10. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Aquí está hablando Ezequiel, Dios le está dando ese mensaje. Obviamente se está refiriendo al pueblo de Israel, antaño. Nosotros somos el Israel espiritual. De alguna forma, Dios ya nos sacó, hermanos, de esas tinieblas. Y quizá ahorita estamos en el desierto, porque hay engaños, hay influencias negativas. Pero si recordamos la historia del pueblo de Israel en el pasado, la lección número 1 que yo encuentro aquí: Dios fue su guía para ellos, fue su fortaleza. Segunda lección: les di mis estatutos. O sea, no estaban a ciegas. Nosotros no estamos a ciegas tampoco, el Israel espiritual moderno. Les di, dice, mis estatutos, les hice conocer mis decretos. En otra palabra, nos da una orientación. Nos da una orientación. Y la tercera lección que yo encuentro en el versículo 12: les di también mis sábados. Una identidad. Yo creo que debemos estar bien agradecidos con Dios, porque en algún momento Dios nos rescató de esas tinieblas. En algún momento Dios nos ha dado esa guía, pero también en algún momento nos ha dado una identidad. Entonces, ¿qué nos resta ahora? Continuar con ese primer amor, ¿sí? Ahorita preguntabas, Ángel, que de alguna forma Dios nos ha dado ¿qué? Gracia. Y creo que con esto estaríamos casi ya aterrizando, ¿no? Así es. Ya después del llamado a la fidelidad, Dios no nos abandona. O sea, no solamente te dice, quiero que seas fiel, a ver cómo le haces. No. De alguna forma Dios nos da la gracia, pero también, y la gracia sabemos, lo entendemos que es un regalo. Es un regalo que Dios nos da. Pero si finalizamos ahí en el Apocalipsis 18, 4, 5, hay un mensaje muy directo. Salid de ella. ¿A quién se refiere ella? A Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Me gustaría que dijeran quién es Babilonia. Sí, es complicado decir quién es Babilonia, pero hay que reconocer que Babilonia no es otra cosa más que el enemigo disfrazado en 3 entes. ¿Cuáles entes? Bueno, hay que leerlo después. Dice, salid de ella, pero no solamente salid, te invita, dice, no seas partícipe de sus pecados. Es una voz con amor. No seas partícipe de sus pecados. Es más, los pecados de Babilonia ya han llegado hasta el cielo. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis. No lo dice Apocalipsis, lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces, si esos pecados han llegado hasta el cielo, hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Todo el que comete pecado está infringiendo la ley. Y entonces el pecado es infracción de la ley. El pecado está condenando. Y en este caso, la condena es, ahora sí, la muerte eterna. Entonces, tenemos un llamado. Salid de Babilonia. ¿Cuál pudiera ser Babilonia? ¿Cuál pudiera ser mi Babilonia?
La lección de todo el trimestre, hermanos, hace mucho énfasis en la adoración al Creador. Y yo hago un paréntesis. ¿Realmente en mi estilo de vida estoy adorando al Creador? Es una pregunta de reflexión, es una pregunta de autoanálisis. Y creo que eso lo pudiéramos consultar con nosotros mismos, en algún momento privado, en algún lugar privado. Y si no lo estamos haciendo de adorar al Creador, pedir la fuerza de Dios. ¿Sí? ¿Algún comentario final, Sonia? Pues que si nosotros somos el Israel de ahora, si Dios nos sacó del pecado de Egipto, mucho cuidado con traernos los ídolos del pasado, porque eso no nos va a permitir avanzar en nuestra vida espiritual. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos seguir creciendo a la estatura de Cristo. Profe, ¿un comentario final? Pues seguir en esta lucha, ¿sí? Seguir, aceptar ese llamado todos los días. Bendito sea Dios que hemos aceptado ese llamado. Hemos aceptado ese llamado. Sin embargo, el enemigo sabe. Y entonces el enemigo va a hacer hasta lo imposible para hacernos caer o para hacernos llevar como naves sin dirección. Entonces, pues sigamos aceptando ese llamado cada día. Yo siempre he dicho que el día que yo no estudie mi Biblia, que el día que yo no estudie mi escuela sabática, que el día que yo no lea mi matinal, me estoy perdiendo de un mensaje que Dios tiene para mí ese día. Y la invitación es esa: escuchar la voz de Dios cada día. Sí, a mí me gustaría decir que Babilonia era una ciudad hermosa, impactante, y de hecho tenía de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes, y era muy atractivo para muchos vivir en Babilonia, como nosotros quizás ahorita un San Pedro es muy atractivo vivir, ¿no? Porque casas hermosas, ¿no? Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Babilonia es hermosa ante muchos ojos. Babilonia va a ser deseable ante muchos ojos. Muchas veces vamos a querer estar ahí, pero hay que estar firmes para decir, es hermosa, es tentadora estar ahí, pero Dios me dijo, sal de ella, porque al final voy a tener algo mejor, ¿no? No caer en el engaño. Exacto. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este repaso de la lección número 10. Les invitamos al siguiente repaso, que es la próxima semana. Ya les comentamos que grabamos nuestros estudios, están aquí en la Iglesia de la Roca en Guadalupe, Nuevo León, a partir de las 7:30. Si nos quieres acompañar, eres bienvenido. Que el Señor te bendiga. Hermanos, vamos a ponernos de pie para